Queridos amigos y hermanos, hoy llegamos a nuestra última lección del trimestre. Hemos estado estudiando acerca del conflicto cósmico, del conflicto entre el bien y el mal que se originó en el cielo, que puso en peligro el universo, que arruinó a este planeta junto con la humanidad. Pero Dios vino para ayudarnos, socorrernos. Y hoy estudiaremos el triunfo final del amor de Dios. Dios triunfará. Por eso es prudente estar en el equipo ganador. O sea, estar del lado de Jesucristo, de lo que Él significa. Porque Jesucristo significa nuestra salvación, nuestro perdón, nuestra vida eterna, el Cordero inmolado, que en este estudio descubriremos que triunfará y que se convertirá en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús está pronto a venir, pero antes que Él venga, dice la Escritura en el libro del profeta Daniel, el capítulo 12, los versos 1 y 2, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. ¿Cómo será ese triunfo final? ¿Qué dice la Escritura del triunfo final de Dios sobre el mal, sobre el pecado y sobre su originador, el dragón, el diablo, Satanás? Bueno, veamos qué es lo que ocurre. Nos habla aquí Daniel que antes que Jesús aparezca en las nubes del cielo, habrá un tiempo de angustia cual nunca fue. La humanidad ha pasado por tiempos muy terribles, pero eso es un pálido reflejo de lo que ocurrirá al fin del tiempo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se habrá alejado de la tierra y el enemigo habrá tomado control de todo, de los seres humanos, del mismo planeta, y en su furor tratará de destruir lo que más pueda, porque sabe que su suerte está echada. Por eso se habla de tiempo de angustia. Y en la misma ocasión el enemigo tratará de destruir a la mayor cantidad de los hijos de Dios. Por eso también será un tiempo de angustia para los que aman a Dios, para los que lo siguen. Será el famoso tiempo angustia de Jacob, pero de él el Señor nos librará. No estaremos solos en esa angustia. Puede ser que algunos paguen con la vida, pero no importa, porque pronto el Señor aparecerá y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando nosotros vamos al libro del Apocalipsis, el capítulo 19, el capítulo 20 y el 21, nos da un panorama de lo que va a ocurrir cuando Jesús venga. Cuando vamos ahí al capítulo 19, muestra al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Lo vemos allí en el capítulo 19, verso 16, hablando de la venida de Jesús en las nubes del cielo. Dice: en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo habrá triunfado. Es aquí donde se cumple, dice que Miguel se levantará y vendrá a socorrer a sus hijos, a los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Bien, cuando el Señor aparezca en las nubes del cielo, hermanos, ya todo el destino de cada ser humano habrá sido sellado. Ya el ser humano no es que ya no tenga la oportunidad de arrepentirse, es que sencillamente ya él no quiere más con Dios. El hombre que ha desechado siempre a Dios ya no va a querer seguirlo. Y eso es lo que dice en el capítulo 22 de Apocalipsis,
los versos 11 y 12, dice, Jesucristo dice, el que es justo, sea justo todavía, y el que es impuro, sea impuro todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y que es santo, santifíquese más todavía. Vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Aquí nos está describiendo cuando se termine el tiempo de la gracia, cuando el Espíritu Santo ya no interceda más por los hombres, no porque Él no quiera interceder, sino porque sencillamente los seres humanos hemos llegado al punto de quiebre, donde ya nuestra vida no cambiará, tendrá el mismo curso. Si hemos avanzado por el camino del mal, por ahí seguiremos. Si hemos tomado el camino angosto que nos dijo Jesucristo, por ahí seguiremos. Ya el hombre, la humanidad, habrá echado su suerte, habrá tomado su última decisión, y por más que el Espíritu Santo hablara, ya nadie querrá escuchar. Así que ahí se terminará el tiempo de la gracia. Ya Jesús no intervendrá más por los seres humanos, ya no intercederá, no porque no quiera interceder, sino sencillamente que ya no tiene sentido. Y entonces ahora Jesucristo comienza de una manera muy especial a cuidar a sus hijos, y una forma de cuidarlos es que sus ángeles estarán allí para acompañarlos en medio de la tortura, en medio de la muerte, en medio de las cárceles. Pero ya Jesús estará preparando para venirse. Ahí entonces se cumplirá la segunda venida del Señor Jesucristo. No debemos temer a la angustia, al tiempo de angustia que vendrá. Eso no debe ser nuestra preocupación. Nuestra preocupación es acercarnos al Señor, estar en armonía con Dios, avanzar en lo que Dios nos ha pedido, en predicar su evangelio. Y Él vendrá. Ahora lo que debemos es ver cómo será ese fin de este conflicto que causó tanta desgracia a la humanidad, que causó tanto dolor al cielo, que causó tanto dolor al universo. ¿Cómo será ese fin? Bueno, la Escritura nos dice ahí en ese capítulo 19 de Apocalipsis que el Señor vendrá, ¿sí? Dice, Jesús vendrá por segunda vez. Eso es lo que nos dice los versos 11 al 21. Pero ahí en ese verso 21 dice algo muy interesante, porque nos trae otra esperanza. Mira lo que dice el verso 19, el verso 21 del capítulo 19, dice, los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca, del que está montado en el caballo. Todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Todos aquellos que rechazaron al Señor serán muertos con la presencia de la deidad de Jesús. Qué cosa tan sorprendente. Mientras unos, como dice el profeta Isaías, dice, se levantarán las manos y dirán, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Es triste que otros digan, le piden a las rocas, les piden a las montañas que caigan sobre ellos porque no quieren ver al que viene en las nubes del cielo. Qué pena que el triunfo del Señor Jesucristo en su venida, que para los fieles de Él será el gozo indescriptible, el triunfo, será el terror para aquellos que rechazaron voluntariamente a Dios. Como algo bueno puede ser triste para aquellos que le dieron la espalda a Dios. Mira qué diferencia habrá. Bueno, ¿qué ocurrirá? Lo cierto es que cuando Jesús apareciere, la resurrección de los justos también llegará. Todos aquellos que murieron, como lo decía el apóstol Pablo, en la última trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Apocalipsis lo dice allí en el capítulo 20, el verso 4 en adelante, dice así, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi los almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios.
los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni recibieron la marca en su frente, ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Verso 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los fieles del Señor resucitarán para recibir al Señor en gloria, pero aquellos que han muerto desde el tiempo de nuestros primeros padres y que no han seguido al Señor tendrán que esperar la segunda resurrección. Bueno, lo cierto es que aquí nos dice, cuando nosotros vamos al capítulo 20, verso 1 dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y un dragón y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Cuando Cristo aparezca en las nubes del cielo, cuando resucita a los fieles, entonces se cumplirá lo que dijo el apóstol Pablo, seremos arrebatados para ir a vivir para siempre con el Señor. Entonces aquí este planeta estará sin vida, no quedará nadie con vida. Y entonces esta cadena que dice acá es una cadena de circunstancias. El dragón y sus ángeles estarán aquí por 1000 años viendo la destrucción, las consecuencias de su rebeldía, de haber desafiado a Dios, de haber puesto en peligro el universo y de haber destruido a una humanidad entera, haber destruido un planeta entero. Y a causa de esta maldad, el cielo tuvo que descender en Jesucristo, encarnarse para pagar la deuda del pecado del hombre. Y ahora ahí el enemigo en estos 1000 años, viendo todo destruido, tendrá tiempo para reflexionar en su maldad. Por eso dice que fue atado por 1000 años. Eso también lo dice el libro de Judas, el verso 6, perdón. Entonces, aquí algo interesante es que en el capítulo 20, el verso 4, nos habla que se colocaron tronos. Pues bueno, en ese periodo del milenio, una de las cosas que ocurrirá es que se hará un juicio para todos aquellos que rechazaron al Señor, pero ese juicio es más que todo para vindicar a Dios, porque ahí Dios mostrará al universo y a los fieles que fueron salvos por qué el resto de la humanidad no están resucitados, por qué no fueron apropiados por la salvación de Jesucristo. Bueno, pues es por esto que realmente este juicio es para determinar que Dios es justo, que Dios es un Dios que no solo ama, sino que también hace justicia para aquellos que le rechazaron. Dios es equitativo. Dios en este juicio se determinará que Dios a todos les dio oportunidad. Y en ese juicio también se contestarán muchas preguntas que hoy los seres humanos tenemos. Preguntas como ¿cuáles? Por ejemplo, ¿por qué de nuestras desgracias, de los sinsabores de la vida? Alguien que se levantará allí para preguntar será Job. Nosotros sabemos lo que ocurrió con Job porque nos lo dice la Escritura, pero Job no lo sabe todavía. Él entonces allá en ese juicio preguntará qué fue lo que pasó y se le explicará y se le mostrará y él podrá entender. Esas preguntas difíciles que nosotros tenemos, así como la que tenía Esteban. Esteban estaba ahora siendo apedreado, ¿recuerdas? Y él dice que levantó sus ojos al cielo, se alumbró su cara y luego fue muerto porque fue apedreado. Bueno, él preguntará, Señor, ¿por qué? Y el Señor le responderá, allí se podrá ver. Sí, quien estaba mirando era Saulo de Tarso, que un día se convertiría en el apóstol Pablo, y el testimonio de Esteban
se convirtió en el punto de quiebre para que Saulo llegara a ser el apóstol de los gentiles. Pero esas son las preguntas que ellos tienen, pero también las que tendremos nosotros. El Señor nos las responderá de forma satisfactoria. Por eso es que ese juicio, aunque allí se determina el por qué los que no se salvaron, por qué es que ocurrió, pero también será aclarado cada uno de los actos de Dios, porque el enemigo, muchas de las maldades que hizo, culpó a Dios. Desgracias en la tierra, pestilencias, guerras, explotación, pues allí se mostrará la verdad. ¿Qué es lo que había detrás de todo? Y entonces Dios será vindicado, su amor será vindicado, su justicia será vindicada. El universo descubrirá así que Dios es justo, que es un Dios de amor. Ese es uno de los objetivos del milenio. Satanás estará aquí atrapado con sus ángeles porque no tiene a quien engañar. La tierra permanecerá desolada y vacía, como dice Isaías 24 y como nos lo describe Apocalipsis 20. Pero ocurrirá algo interesante. Vea lo que dice el capítulo 20 del Apocalipsis, el verso 9. Dice, pero antes de eso, mira lo que dice el verso 7. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Por qué? Porque resulta que en el verso anterior dice, todos aquellos que rechazaron a Dios resucitarán a los 1000 años. Entonces ahora el enemigo tiene a quien engañar de nuevo. Y el conflicto de los siglos dice que se verá una multitud incontable como la arena de la mar. Ahora el enemigo, a muchos de aquellos hombres que resucitaron, que descendieron a la tumba, siempre con el deseo de pelear contra Dios, ahora el enemigo vuelve y los convoca para su última batalla, porque él quiere destruir a Dios. Él sabe que esta es su última oportunidad. Bueno, pero ¿qué ocurrirá? Dice el verso 9, dice, subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campo de los santos y la ciudad amada. Bueno, después de esos 1000 años Jesús vendrá con la Nueva Jerusalén, porque la Nueva Jerusalén es el símbolo del reino de Dios sobre la tierra. Y vendrá. Entonces cuando Jesús aparezca de nuevo después de los 1000 años, todos aquellos que han rechazado a Dios resucitarán. El enemigo entonces será desatado, porque ahora tiene a quien engañar y los preparará. Dice que ellos subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campo de los santos, rodearon la ciudad amada, la Nueva Jerusalén, porque el enemigo entiende que esta es su última oportunidad. Y les ha dicho a todos aquellos comandantes, dice, que esta tierra les pertenece, que esta ciudad les pertenece porque será la capital del reino. Dice, vamos a luchar contra ella. Y el conflicto de los siglos dice algo maravilloso, que cuando eso ocurra, cuando el enemigo rodee el campo de los santos, la Nueva Jerusalén, la rodee con un ejército como la arena de la mar, dice, los santos de Dios se levantarán con Cristo y será la primera y la última vez que toda la humanidad se verá. Los que están fuera de la ciudad de la Nueva Jerusalén son los perdidos, los que están adentro son los salvos, y allí entre los salvos podremos ver a Adán, a Eva, podremos ver a todos los fieles del Señor, y allá afuera todos aquellos que salieron con el enemigo. Entre esos está la bestia del mar, la bestia de la tierra, símbolo de todos aquellos que se opusieron contra el pueblo de Dios. Y esta será la primera y la última vez que se verán. Pero allí dice, entonces, cuando la humanidad
se vea por primera y última vez, en el cielo aparecerá como un gran audiovisual y se mostrará allí cuando el enemigo se levantó, se rebeló contra Dios en el cielo, cuando Miguel tuvo que expulsarlo del cielo. También se verá cuando el enemigo vino a esta tierra y engañó a nuestros primeros padres. Y se verá cómo el enemigo persiguió al pueblo de Dios a través de las edades. Y también entonces se verá allí cuando Cristo se encarnó, cuando Cristo nació como un bebé, cómo el enemigo lo persiguió. Luego se verá allí también el día de la muerte del Cordero de Dios. Se verá a Cristo crucificado muriendo por la seguridad del universo, por la seguridad de la humanidad, por la seguridad del planeta Tierra, por la seguridad de todos aquellos que le siguieron y que después le seguirían. Cuando los que están fuera de la ciudad ven todo esto, luego ahí se mostrará cómo el enemigo persiguió al pueblo de Dios, cumpliéndose lo que dice Apocalipsis 12, que se fue a hacer guerra contra la descendencia de ella. Se verá cómo el enemigo persiguió, cómo usó el disfraz de la religión para perseguir a los fieles del Señor a través de lo que conocemos como la bestia del mar, o decir, la iglesia medieval, que luego sería al final del tiempo, perseguirá de nuevo al pueblo de Dios. Bueno, todo esto se verá como en una gran pantalla, y entonces todos los que están afuera descubrirán que han sido engañados, descubrirán que tomaron una mala decisión, y entonces mirarán a sus engañadores, mirarán al enemigo de las almas, y cuando eso ocurra, entonces se terminará de cumplir lo que dice el verso 9 del capítulo 20, que dice, pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Verso 10 dice, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Allí Dios descenderá del cielo. Todos los seres humanos que rechazaron a Dios morirán por el fuego del castigo eterno. Ahí se cumplirá el juicio ejecutivo de lo que se decidió durante aquellos 1000 años. Entonces el mal, el dragón, el pecado y los que le siguieron serán destruidos para siempre. El mal llegará a su fin. Y luego entonces se cumplirán las hermosas palabras del capítulo siguiente. El verso 1 del capítulo 21 dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Y el verso 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Querido hermano y amigo, el mal llegará a su fin. Dios enjugará las lágrimas de todos sus hijos que sufrieron sobre la tierra, pero dice, ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor. Lo que se había perdido ahora ha sido rescatado por el Cordero inmolado. Ahora ese Cordero inmolado se ha convertido en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Dios vendrá aquí mismo, dice la Escritura. Dice, vendrá para reinar con su pueblo. Dios vendrá y este planeta, que fue la desgracia del universo, que fue la oveja negra del universo, que fue la mancha terrorífica, se convertirá en el trono de Dios para regir el universo. Eso es algo que a nosotros debe impresionarnos, ¿sí? Aquí se cumplirá lo que el Señor anheló, restaurar la tierra, recuperar el jardín del Edén, una nueva humanidad que ha sido
comprada por Cristo, renovada por Cristo, salvada por Cristo. Esa es nuestra gran esperanza. Dios triunfará, su amor triunfará. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se perpetuará por los siglos de los siglos, queridos hermanos. Dios quiere que tú y yo estemos en ese lugar. Jesús ha pagado todo para que eso sea posible. Necesitamos renovar constantemente nuestra relación con Dios a fin de recibir siempre esa gracia, gracia que salva, gracia que perdona, gracia que nos hace útiles para que otros conozcan del Señor. Qué maravilloso es saber que Dios triunfará, hermanos. Qué maravilloso será nosotros ver cumplido todo el capítulo 21 del libro del Apocalipsis. Sí, Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva. Y como dice el apóstol Pedro, una tierra donde more la justicia. Este es el lugar que Dios quiere para nosotros. Y como dice Apocalipsis 21, el verso 3 y 4 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: el santuario de Dios estará con los hombres, Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios ha triunfado. Y en el conflicto de los siglos, ese libro maravilloso termina, no se podría decir con mejores palabras. Si yo quisiera leer esas palabras, está en el conflicto de los siglos, el libro de tapa azul, las páginas 736 y 737. Dice: el gran conflicto ha terminado, ya no hay más pecado ni pecadores, todo el universo está limpio, una misma pulsación de armonía y júbilo late a través de la vasta creación. Del ser que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento para toda la existencia del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más grande, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en gozo perfecto que Dios es amor. Querido hermano y amigo, dependamos del Señor para que esa esperanza se convierta en la venida de Jesús en una realidad para nosotros y al mismo tiempo ser instrumentos para que otros también conozcan del triunfo del amor de Dios, donde el Señor hará un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. Querido hermano y amigo, le invito para que oremos. Padre eterno, qué maravilloso es saber que tú triunfarás, Señor. Señor Jesucristo, qué maravilloso saber que tú serás Rey de reyes y Señor de señores, y que junto con el Padre y el Espíritu Santo reinarán en ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Hoy te entregamos de nuevo nuestros corazones. Queremos que nos hagas idóneos, que nos hagas instrumentos útiles para que otros conozcan de tu verdad maravillosa. Gracias porque tú triunfarás. Lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Querido amigo y hermano, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana con un nuevo tema. Estaremos estudiando acerca del Evangelio de Marcos. El Señor nos bendiga.